personas y dejamos las preguntas para el final, ¿sale? Muchas gracias. Ándele. Ok, bueno, entonces agradezco que su incorporación a esta sesión, que va a ser muy, muy importante, muy interesante, con respecto a la política de pleno empleo, referida al capítulo 19 del libro de macroeconomía, de la gente de la teoría moderna del dinero, de Bill Mitchell, Randall Gray y de Martin Watts, ¿no? Eh, Aquí, bueno, los objetivos del capítulo es la importancia que debe tener eh, el pleno empleo como principal objetivo de las políticas macroeconómicas, justo para hacer cumplimiento de los derechos humanos. El problema es que las políticas económicas predominantes, tanto monetaria como fiscal, dejaron de lado los objetivos de crecimiento y empleo y pasaron a priorizar los objetivos de baja inflación a costa de sacrificar el empleo y el crecimiento económico. Entonces, en este capítulo se evalúan también otras políticas que se han adoptado para promover el empleo. Ahí vamos a ver las críticas que Minsky hace al respecto, porque siempre se enfatiza la necesidad de capacitación, pero si no instrumentas políticas de empleo, si no desarrolla la industria, si no desarrolla la economía, pues esa gente capacitada no va a encontrar empleo, ¿no? Pero bueno. Y lógico, el capítulo hace énfasis con respecto a su propuesta de Job Guarantee, eh, como, repito, alternativa a las políticas económicas predominantes. Cualquier pregunta o cualquier intervención que quieran hacer, simplemente, bueno, como aquí yo no veo las manos, ustedes participen, por favor. Bueno, aquí hay cómo ha venido predominando la política esta llamada del NAIRU, que es la tasa de desempleo no inflacionaria, ¿no? Que está relacionada a la curva de Phillips, ¿no? La curva de Phillips se asocia como la inflación va asociada con alto empleo y se reduce la inflación con alto desempleo, ¿no? Entonces, predomina la creencia que el bajo desempleo es incompatible con la estabilidad de precios. Y, como decíamos, se usa la política monetaria y fiscal restrictiva para privilegiar la estabilidad de precios a costa de frenar la actividad económica e incrementar el desempleo. O sea, como sí, o sea, lo único, bueno, hay solamente pocos bancos centrales en los Estados Unidos y algunos otros países desarrollados que compatibilizan baja inflación con alto empleo, ¿no? Pero la mayoría de los bancos centrales priorizan la política de baja inflación y el único instrumento que tienen el Banco Central es la tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿cómo proceden a aumentar la tasa de interés para frenar la actividad económica y así incrementar el desempleo que se traduce en menores salarios y menor demanda y por lo tanto logran su objetivo de baja inflación? Repito, a costa de relegar el crecimiento económico. Entonces, y también la política fiscal se subordina al objetivo de los bancos centrales de estabilizar la moneda y de ahí que predominan las políticas de austeridad fiscal, en el momento en el cual se pasaron a predominar la autonomía de los bancos centrales, se le quita el control de la moneda a los gobiernos, no pueden financiarse con ella y por lo tanto están obligados a trabajar con austeridad fiscal justo para cumplir el objetivo de reducir la inflación. Y ese objetivo de austeridad fiscal también reduce el tamaño de participación del Estado en la actividad económica e incrementa la participación del sector privado en esta, ¿no? Entonces, en la política esta del NAIRU, o sea, consideran el desempleo como natural, justo para obtener el objetivo de reducción de la inflación, ¿no? Entonces, el desempleo sirve para disciplinar el mercado de trabajo y así evitar presiones salariales que vayan a originar presiones sobre precios. Entonces, aquí el costo de esta política de priorizar la baja inflación
repito, es aumentar el desempleo y te atentas también sobre la producción. O sea, hay cómo ha venido disminuyendo el crecimiento potencial de las economías, ¿no? Como consecuencia de estas políticas antiinflacionarias. El crecimiento potencial a partir de los 80 disminuyó tanto en países desarrollados como en desarrollo, y el crecimiento se fue a China, Asia. Entonces, en el enfoque convencional del Nairo, de baja inflación con un desempleo normal, natural, como ellos le llaman, pues tiene limitaciones importantes. Y cómo, o sea, este enfoque aborda los síntomas y no las causas de la inflación, ¿no? Es decir, para ellos la inflación es resultado de alta demanda, de alto empleo, entonces de ahí que predominan políticas con disminuir demanda, la actividad económica, el empleo y así bajar la inflación, ¿no? O sea, este enfoque no proporciona ninguna base firme para el pleno empleo y la estabilidad de precios, es decir, no te compatibiliza baja inflación con pleno empleo. Entonces, de ahí que la teoría moderna del dinero enfatiza la necesidad del pleno empleo, que debe ser la meta de la política macroeconómica, y el empleo requerido para la completa participación de la población en la sociedad. O sea, ¿para qué? Pues para encarar los costos que sociales, que incluye pérdida de ingreso, menor producción, exclusión social, pérdida de habilidades, los daños psicológicos, las enfermedades, la disminución de la esperanza de vida, dañan las relaciones humanas, la vida familiar, la desigualdad, la pérdida de valores sociales. Y lógico, lo que está aconteciendo en nuestro país y en muchos otros, como el desempleo incrementa la delincuencia, la violencia, porque la gente de una u otra forma tiene que sobrevivir. En el momento en el cual no hay conciencia política para movilizarse, para demandar políticas de empleo, pues la gente sobrevive a través de la delincuencia. Entonces, aquí se enfatiza cómo los mercados no son buenos en asegurar los derechos humanos y sociales. Es decir, dentro de la política neoliberal, el desempleo y la pobreza se asumen como costos necesarios para mantener la estabilidad macroeconómica. Y sí, o sea, lo que nos dicen, ¿no? Pues es que es la única política, o sea, ¿cuáles son los objetivos que se plantean los criterios generales de política económica, ¿no? Pues la estabilidad económica financiera, ¿no? La estabilidad del tipo de cambio, que los criterios generales de política económica se contempla un tipo de cambio de 22 pesos por dólar de aquí hasta el 26, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues lógico, para priorizar los objetivos de la estabilidad de la moneda, el tipo de cambio en favor del sector financiero, y te relegan los objetivos de crecimiento, empleo, esta cuarta transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo se sigue utilizando el desempleo como herramienta de los derechos humanos? Y lo que se enfatiza en la teoría moderna del dinero, que solo el gobierno puede garantizar el derecho al empleo, ¿no? Puede crear demanda por empleo para aquel que busque no lo encuentra, ¿no? Porque una empresa te genera empleo si le reditúa más allá de lo que va a gastar en su contratación. El único que puede garantizar empleos y fines de lucro es el gobierno, y para eso necesita incrementar el gasto dirigido a generar condiciones de empleo. Entonces, hay justo lo que señalaba, ¿no? Las empresas privadas solo contratan cantidad de trabajo necesario para producir el nivel de producción que esperan que sea vendido a un precio rentable. Y actualmente, ¿qué es lo que está aconteciendo? Pues no hay perspectiva de crecimiento, está contraída la demanda y por lo tanto no hay inversión, no hay generación de empleo. Y a eso le sumamos que el gobierno está trabajando con austeridad fiscal, que va a gastar el próximo año menos de lo que gastó actualmente. Y en este año se gastó menos de lo que se gastó en el 2019, y en el 2019 se gastó menos que en el 2018, por lógico, de ahí las altas tasas de desempleo y la creciente pobreza que enfrentamos. Entonces, se va a enfatizar en este capítulo, se enfatiza en cómo el programa de empleo tendrá impacto mínimo en salarios, precios, en la política fiscal y en el valor de la moneda. Y ahorita vamos a ver el por qué, o sea, porque se pone generar condiciones de empleo al salario mínimo, ¿no? Aunque lógico, ellos están por un salario mínimo remunerador, como vamos a ver más adelante. Entonces, de ahí la importancia del programa de empleo
mejorar la seguridad. Hay mejor distribución del ingreso, en el momento en el cual tú priorizas el empleo. Y esto te mejora la distribución de ingresos en las comunidades más pobres y promueve la estabilidad política y social. Son la demanda y te impulsa la actividad económica. O sea, el presente gobierno te dice, no, es que nosotros estamos apoyando a los de abajo para que irradiar el crecimiento y que beneficie a los de arriba. Pues no, o sea, no está aconteciendo tal cosa, ¿no? Porque esos programas sociales no te contrarrestan los problemas de desempleo, de menores niveles de ingreso, de remuneración que está aconteciendo justo por las políticas monetarias de alta tasa de interés, por la política fiscal restrictiva que te está atentando sobre la distribución de ingresos. Entonces, por lo tanto, lo de esas políticas sociales no irradian hacia arriba, no te dinamizan la actividad económica, ¿no? Repito, los que quieran participar, hacer comentarios, por favor, lo pueden hacer, ¿no? Eh, Doctor, sí. yo quisiera intervenir en el sentido particularmente, como tú lo mencionas, a finales de los 70, bueno, casi inicios de los 80, tras la crisis petrolera, se especulaba mucho en cuanto a que la macroeconomía tal cual, pues Keynes la propuso como padre de la misma, había fallecido dado que, como tú lo acabas de repetir en cuanto al comportamiento, la relación del empleo con la inflación, se había presentado desempleo con alta inflación. ¿Qué nos pudieras comentar al respecto en cuanto pues a esta dinámica que de cierta manera a inicios de los años 80 comienzan a resurgir nuevamente las teorías enfocadas a través de Milton Friedman un poco más a esta perspectiva, ¿no? Que dicen, renace lo que es la microeconomía, el tema del individualismo, el tema de una presencia menor del Estado en la economía, pues bajo los reglamentos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México. Bueno, de hecho, hay que tomar en cuenta que en los 70 se da el famoso proceso esto de stagflation, ¿no? Estancamiento con inflación. O sea, a partir del boom petrolero que incrementó los precios internacionales del petróleo, se da todo un proceso inflacionario que de ahí que viene todo este planteamiento que resalta el enfoque convencional, la llamada curva de Phillips, esto de inflación con desempleo. Eh, perdón, de que sí, o sea, el proceso de stagflation es justo. Hay un proceso de estancamiento con inflación y desempleo con inflación, ¿no? Que contrarresta el planteamiento de la curva de Phillips que decía que para con mayor desempleo, ¿no? Y entonces en los 70, repito, acontece lo que estoy señalando, ¿no? De estancamiento con inflación, con desempleo. Y es lo que da lugar a la necesidad de encarar el proceso inflacionario dentro del enfoque convencional con las políticas de austeridad fiscal, con las políticas de alta tasa de interés. Hay que tomar en cuenta que en el 81 la tasa de interés en Estados Unidos llegó a 16%, la tasa de interés en Estados Unidos. Y tomando en cuenta que todo el mundo está endeudado en dólares, pues lógico, se presenta la crisis de deuda a inicio de los 80 en México, en América Latina. Lleva una crisis de proporciones y, y a tener que instrumentar políticas de ahorro forzoso, de contracción del gasto público, alta tasa de interés, disminución de consumo, el servicio de la deuda, ¿no? Entonces, de ahí que, repito, la crítica que este capítulo 19 hace justo al enfoque que pasa a predominar, que privilegia la estabilidad del tipo de cambio a costa de sacrificar el crecimiento con el predominio de políticas monetarias y fiscales restrictivas, ¿no? Bueno, me acaba de informar mi hija, que es la que está viendo ahí todo el sistema de registro, que está Stuart, está Javi de España,
está Juan Carlos, está Magda, agradezco la presencia, bueno, de todos ustedes, ¿no? Y repito, cuando quieran intervenir, pueden hacerlo. ¿Alguien más? Antes de seguir avanzando. Bueno, gracias por las palabras. Estaba escuchando, pero con el micro apagado y no podía hablar. No sé si han hablado ya de la Nairu, porque me he tenido que desconectar un momentito. Al inicio empecé con la Nairu, sí. Sí, es que estaba recordando ayer precisamente que había una publicación de unos autores que investigaron las estimaciones de la Nairu, porque la Nairu no se puede observar, ¿no? Se tiene que estimar, ¿no? Y hay un trabajo que hicieron unos autores, ¿cómo se llamaban? Me parece, espera, lo tengo que buscar. Ahora no recuerdo, pero creo que eran alemanes. Y lo que hicieron fue recuperar las series históricas de Nairu que había ido emitiendo la Comisión Europea para cada país y lo que se encontraban es que la Nairu siempre coincidía en cada periodo con la tasa de paro observada en el trimestre anterior, ¿no? O en el mes anterior, ¿no? Con lo cual era, digamos, una excusa fantástica para que los bancos centrales dijeran, ¿ves? Estamos ya en pleno empleo, ¿no? Ya estamos en la tasa natural de desempleo y por tanto no hay ninguna razón para intervenir, ¿no? Ni con política fiscal ni con política monetaria, ¿no? Y bueno, pues es muy oportuno todo este capítulo porque ayer estaba precisamente repasando ese paper, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, cómo a los bancos centrales, bueno, y a los gobiernos que se subordinan a los intereses del sector financiero, consideran esa tasa de desempleo o que origina la baja inflación como natural, como normal, ¿no? Dejando de lado los derechos humanos al trabajo, al bienestar de la población. O sea, ¿quién se beneficia de la estabilidad de la moneda? Pues el que controla la moneda, que es el sector financiero, ¿no? Claro, es el gran timo, ¿no? de Milton Friedman, ¿no? Y Solow, me parece que fue el otro, ¿no? Que desarrolló el concepto de tasa de desempleo natural, que es un auténtico fraude intelectual, por otra parte, ¿no? Pero que ha servido como excusa para no intervenir cuando la tasa de desempleo se disparaba, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado a mercados laborales ya totalmente degradados, por lo menos en Europa, ¿no? Yo no sé en México, pero en Europa, desde luego, son mercados laborales ya totalmente degradados en el que la fuerza de trabajo está completamente disciplinada, ¿no? Porque hay un enorme ejército industrial de reserva ahí esperando para encontrar trabajo, ¿no? Pero perdón, no quiero interrumpir. No, perfecto. O sea, y repito, en México se acaba de presentar los criterios generales de política económica, el paquete fiscal para el próximo año, y el gobierno sigue priorizando inflación de 3%, claro, estabilidad del tipo de cambio de 22 pesos por dólar, de aquí hasta el 26, ¿no? No obstante que hay una fuerte caída de la actividad económica, que este año vamos a caer más del 10% y que hay altas tasas de desempleo, o sea, como los objetivos de crecimiento y empleo siguen estando dejados de lado, ¿no? Y supuestamente por un gobierno llamado, bueno, de hecho no se dice de izquierda, ¿no? Pero se ubica dentro de ese rango. O sea, cómo se subordinan a los intereses del sector financiero. Efectivamente. Mira, el paper, por si acaso, luego lo paso por el chat, por si alguien tiene curiosidad, se llama The European Commission's New Nairo, Does It Deliver? Es de Sebastián Getcher, Katja Ritzler y Silke Tober. Es interesante porque es un repaso a las proyecciones, los sesudos cálculos que hace la comisión de una variable que no se puede observar, ¿no? Por definición. Entonces, bueno, pues no interrumpo más, perdón. No, está bien, está bien. Bueno. Gracias. ¿Alguien más? Seguimos. Bueno, el capítulo habla de las políticas que los gobiernos instrumentan para promover el empleo. Y se tratan de entrenar, lo que decía anteriormente, al desempleado y promover la flexibilidad salarial y laboral. O sea, ¿cuántas reformas laborales no se han instrumentado en los últimos años a nivel mundial? Justo en la perspectiva de facilitar la flexibilidad laboral y salarial,
En el caso de México se aprobó hace pocos años y en la perspectiva te dice, no, es que esta es para garantizar empleo por horas para los jóvenes que estudian. Y la cuestión es que estas reformas laborales vienen a disminuir prestaciones laborales en la perspectiva de qué, disminuir el costo laboral bajo el precepto de qué, bajo el precepto neoliberal de que la disminución del costo laboral se va a traducir mayor demanda por empleo. Y resulta que no obstante que los salarios han ido disminuyendo a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en desarrollo, el desempleo sigue creciendo, evidenciando que los salarios no son los que determinan el empleo, sino los que determinan el empleo es la demanda. Y cómo estas políticas de menores salarios, menores prestaciones laborales, terminan disminuyendo la demanda y por lo tanto la producción y la creación de empleo. Entonces, en esta concepción neoliberal, señala Minsky, dice el desempleo es conceptualizado como un problema individual, en vez de verlo como un problema macroeconómico sistémico. Dice, para Minsky, las políticas públicas que favorecen la educación y el entrenamiento para crear empleo ponen la carreta delante del caballo. Es decir, lo que la gente quiere es empleo, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Las políticas de capacitación no eliminaron el desempleo y la pobreza debido a que fallaron en promover la creación de empleo. O sea, si nosotros vemos la experiencia de Corea del Sur, la Corea del Sur fue toda una política de educación, de formación, acompañada con toda una política de industrialización que justo se iban retroalimentando, ¿no? Y generaron condiciones de crecimiento y pleno empleo, porque la política de capacitación, repito, iba acompañada, era necesaria justo para el proceso de industrialización que se estuvo impulsando fines de los 50, 60, 70 en dicho país. Porque también, repito, hoy en día lo que se necesita es empleo, no capacitación. O sea, tantos desempleados calificados que existen a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hemos pasado a tener menos industria, menor crecimiento económico, y luego con la crisis ni se diga, ¿no? Y luego también se enfatiza la necesidad de generar empleo y las características personales de los desempleados, ¿no? O sea, el desempleado necesita empleo y no la promesa de empleo, nos señala el capítulo 19 que estamos analizando, ¿no? Entonces, cómo las recesiones, las crisis financieras regresaron después de los 70s, con la creencia de alto crecimiento y bajo desempleo, eran inconsistentes con la estabilidad de precios. Entonces, de ahí que los hacedores de política han regresado al uso de las políticas fiscales para impulsar el crecimiento. Y el problema es de que, sí, o sea, o también estas políticas de fiscales para incrementar el empleo, comúnmente surge la inflación antes de llegar al pleno empleo, ¿no? Entonces, lo que la política fiscal debe encaminarse es en el job guarantee, o sea, crear empleo directamente y no el empleo como resultante del crecimiento económico. Porque se puede impulsar el crecimiento económico, pero este no garantiza el llegar al pleno empleo. O sea, tiene que haber políticas de empleo directas para garantizar el pleno empleo. Y la cuestión es que la política monetaria, ellas niegan la responsabilidad de mantener el alto empleo y el crecimiento, ¿no? Y para ellos dicen, no, hay que bajar la inflación, y al bajar la inflación va a promover el crecimiento y esto va a promover el empleo. Y la bronca es que baja la inflación con alta tasa de interés y con políticas de austeridad fiscal que atentan sobre el crecimiento económico. Entonces lo que se da es baja inflación con bajo crecimiento económico, porque la forma en la cual el enfoque convencional combate la inflación, repito, es con alta tasa de interés y restringiendo el gasto público. Entonces te bajan demanda, te aumenta el desempleo, te bajan salarios, te bajan la inflación, pero ¿a costa de qué? De frenar la actividad económica e incrementar el desempleo. Entonces, hay políticas para la promoción de empleo, creación de empleo indirecto a través de incentivos dados al sector privado y empleo directo al gobierno. Y aquí lo que también señala el capítulo correspondiente es de que las políticas gubernamentales en favor del sector privado para que genere nuevo empleo
Y por lo general, esas políticas de incentivos es para mantener el empleo existente y no tanto para crear nuevo empleo. Y de ahí la importancia de crear empleo directo por parte del gobierno, o sea, el Job Guarantee, ¿no? Entonces, sí, porque justo lo que decía, ¿no? El gobierno necesita asegurar que las empresas usen los estímulos para crear empleos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con la crisis? Muchos gobiernos han asumido o cubrir un alto porcentaje de los salarios de los trabajadores para evitar mayor desempleo, para evitar quiebre de empresas, ¿no? Eh, y ahí hay una política directa, ¿no? Del gobierno, ¿no? Porque también si se da el estímulo a las empresas, pues, ¿no? Para pagar deudas u otro uso, ¿no? Entonces, justo lo que señala en el siguiente rubro, ¿no? Las empresas en la búsqueda de ganancias quisieran usar los fondos del gobierno para subsidiar los empleos existentes y emplear empresas, emplear individuos que de otra forma no contratarían. O sea, en una profunda recesión, aunque el subsidio sea al 100%, induciría a las empresas a ocupar más trabajadores. Sí, o sea, ahorita lo que se trata es mantener la planta productiva, ¿no? Apoyando, repito, que los gobiernos están asumiendo el costo salarial en algunos casos, parte del costo salarial, porque saben que perfectamente las empresas no van a incrementar inversión, no van a incrementar nuevo empleo, porque no hay perspectiva de incrementar demanda, no hay perspectiva de realizar la mayor producción, y de ahí los problemas que se están enfrentando. Y aquí viene la cuestión esta de la creación de empleo directo por parte del gobierno. Sí, porque cuando el gobierno gasta, o sea, aumentar la demanda, en la perspectiva de incrementar el capital humano y el incentivo del sector privado para asegurar el derecho al trabajo, por sí solo el incremento del gasto para aumentar demanda no te garantiza, decíamos, el pleno empleo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de un programa de creación de empleo directo, eh, y, o sea, que promueve el empleo a un salario base, para que aquellos que no puedan de otra forma encontrar trabajo lo tendrían, ¿no? Y luego también nos señalan cómo en el enfoque neoliberal el desempleo es visto como temporal. Ya lo veíamos en unos capítulos pasados. En el enfoque convencional el desempleo se resuelve vía flexibilización de los salarios. Entonces, para Keynes el desempleo es culpa de la insuficiente demanda efectiva. Si hay desempleo es ¿por qué? Porque el gobierno está gastando poco, ¿no? Y está gastando poco ¿por qué? Pues por el predominio de las políticas de austeridad fiscal. Y el enfoque convencional rechaza el planteamiento de que el aumento de la demanda, o sea, te va a generar inflación. De hecho, el viernes pasado o el jueves pasado tuve un debate en televisión con uno de los economistas más reaccionarios del país, llamado Luis Pasos, y cuando yo decía que el gobierno tenía que trabajar con gasto deficitario en favor del pleno empleo, en favor de reactivar la economía para contrarrestar la caída de exportaciones y la caída del consumo, él decía, no, es que el gasto deficitario es inflacionario. Tú vas a llevar a México como a Venezuela. De nuevo, ¿no? Yo le decía, oye, pero es que tenemos altos niveles de capacidad ociosa, porque han caído las exportaciones, ha caído el consumo, la inversión privada, y hay alto desempleo y perfectamente el gobierno puede trabajar con gasto deficitario para incrementar demanda y utilizar la capacidad ociosa para satisfacer, incrementar la producción y satisfacer la mayor demanda, y eso te evitaría generar presiones inflacionarias y presiones sobre importaciones, ¿no? Pero, repito, el tipo no escuchaba, volvía a repetir lo mismo, ¿no? De que el gasto deficitario es inflacionario, y luego el otro comentarista decía, no, es que el gasto deficitario te va a presionar al alza la tasa de interés. Y entonces yo le decía, oye, Japón trae un gasto deficitario del 40% y la tasa de interés es negativa, ¿no? Estados Unidos trae un gasto deficitario del 20% y la tasa de interés es cero, ¿no? Pero bueno. Entonces, como el Nairo te habla de la tasa de desempleo natural, consistente con la inflación estable, y de ahí, repito, o sea, sustentado en políticas monetarias y fiscales restrictivas.
Si la política monetaria prioriza la baja inflación, abandona el objetivo de pleno empleo, y el objetivo de baja inflación es apoyado por la política de austeridad fiscal. O sea, toda la política económica se subordina a ello. Y lógico, con alta tasa de interés para bajar la inflación, alta tasa de interés te puede entrar de capitales, te aprecia la moneda nacional, te abarata el dólar, te abarata el precio de los productos importados y en consecuencia te contribuye a bajar la inflación, ¿no? Entonces ahí nos señalan que los análisis econométricos no respaldan la afirmación de que la baja inflación te mejora el rendimiento macroeconómico. Al contrario, decíamos, bajar la inflación con alta tasa de interés y con austeridad fiscal te frena la actividad económica y te termina generando problemas de insolvencia, donde la tasa de interés está por arriba del crecimiento del ingreso de las empresas e individuos y de ahí caen en sobreendeudamiento y en cartera vencida. Distinto es bajar la inflación con políticas de crecimiento, es decir, con baja inflación, perdón, con baja tasa de interés y con incremento del gasto público. Eso te genera un círculo virtuoso. Al bajar la inflación, producción, con baja tasa de interés y incremento del gasto público para incrementar la productividad, la capacidad productiva, pues lógico, ahí puedes compatibilizar baja inflación con crecimiento económico y alto empleo, ¿no? Pero pues eso no pasa por la mente de la gente que toma las decisiones fiscales y monetarias en nuestros países. Perdón, no Sí. dicen ellos que con cada punto de ese bajo crecimiento sano, que es bajo crecimiento, pero supuestamente tendría la virtud de ser sano, pero lo que no dicen es que cada punto de esos aumenta la desigualdad social, todo lo que trata Piketty, o sea, aumenta la concentración del ingreso, la redistribución, pero en favor de ellos, de los, bueno, de la oligarquía. Y ahora, otra cosa es que no sé qué opinión tengas de la política salarial de la 4T con esto de que pues sí se rompió el dogma de que tenía la Comisión Nacional de Salarios Mínimos durante casi 40 años. Mira, la cuestión es la siguiente. Si nosotros vemos, yo tengo ahí varios de mis trabajos, el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios, la productividad ha estado por arriba del crecimiento de los salarios. O sea, ¿y qué pasa? ¿Y qué te origina ello? Si la productividad crece más que los salarios, te disminuye el costo laboral. Y al disminuir el costo laboral, aumenta el margen de ganancia de las empresas, aumenta sí, las ganancias de las empresas. Entonces, que las empresas tenían viabilidad de incrementar salarios desde hace tiempo, lo tenían, pero los gobiernos, repito, no presionaban a las empresas para ello, ¿no? Entonces, esos bajos salarios, repito, con creciente productividad, pues venía aumentando los márgenes de ganancia, la dinámica de acumulación y recrudeciendo la desigualdad del ingreso en nuestro país. El hecho de que en estos 2 años del actual gobierno se han incrementado los salarios mínimos, repito, no está afectando la dinámica de acumulación del sector privado. ¿Por qué? Porque, repito, el crecimiento de la productividad sigue estando por arriba del crecimiento de los salarios que se han dado. Entonces eso no merma, o sea, no incrementa los costos laborales y no merma a los márgenes de ganancia y su dinámica de acumulación. Y lógico, el gobierno dice, sí, dice, tenemos ahora empresarios con carácter social, tanto porque han incrementado salarios como porque van a aumentar las cotizaciones en el seguro, en el sistema de pensiones. Uh-huh. Pero resulta que ese aumento de cotizaciones en el sistema de pensiones es sobre un salario mínimo con el cual cotizan en el seguro social, 1 o 2 salarios mínimos, ¿no? Que no es nada, ¿no? Entonces, repito, es más sí, diciendo de que las cosas están cambiando, pero siguen igual. ¿De qué piso se parte? Bueno, en eso estaría yo de acuerdo, pero con todo, pues creo que es bueno, pero evidentemente sí falta lo que mencionas de la promoción directa de parte del Estado en la creación de empleo. En eso coincido. Mira, José, en mi artículo de la semana pasada, Uh-huh. yo ahí pongo unos datos del INEGI respecto al comportamiento de las remuneraciones del mes de junio.
de este año en relación a junio del año pasado, y las remuneraciones traen una caída de 8%, evidenciando que el incremento salarial bueno, aunque también dentro de las remuneraciones está salario por empleo, y como el empleo ha caído, pues lógico, te disminuye la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional. Claro. Pero la cuestión es de que ese incremento salarial, si bien fue benéfico, no viene acompañado efectivamente de una política salarial para mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no? Tomando en cuenta que ahorita el gobierno sigue con su política social de esos 300,000 millones de pesos, pero no tiene política de empleo alguna, ¿no? Y lo menos con esta política de austeridad fiscal y alta tasa de interés que está predominando. Pero bueno. Pues es una reducción de la participación total de la masa de salarios en el ingreso nacional. Así es, ahí están los datos en el INEGI, ¿no? Lo estoy buscando ahorita aquí en Twitter, no es que esté distraído. Okay, perdóname, pero no lo el había problema visto. principal, bueno, que se da en ese sentido es, ya que hacías, doctor, la comparación respecto a cuál ha sido, pues, el comportamiento, valga la expresión, de los países asiáticos, ¿no? Pues sí han tenido la visión, el tema de la planeación, no generar empleo por generar o no estar tratando de cachar la inversión extranjera directa para la generación de empleo de acuerdo a lo que se les ofrece, sino más bien ellos ya traían su plan de acuerdo a su mapa de potencialidades y ellos pues básicamente ponían fijas las reglas del juego para empezar a apostarle en ese sentido a la generación de empleo, ¿no? Cosa que no pues se ve aquí en México. Desafortunadamente a México pues nos siguen vendiendo en el exterior para tratar de atraer inversión extranjera directa como salarios pues ahora sí paupérrimos, ¿no? Que básicamente es lo que estamos ofertando y dicen lejos del tema de la riqueza que básicamente México genera de recursos naturales, su principal riqueza, desafortunadamente, como nos han estado vendiendo los gobiernos, pues es el tema de las bajas prestaciones y el aspecto particularmente de los bajos salarios, ¿no? Pero no hay un proyecto, desafortunadamente, ni a pesar con esta 4T, que vaya o que venga a tratar de crear esa planeación en cuanto a la propia generación del empleo, ¿no? Son como que a meras ocurrencias y a ver qué cachan del exterior para así aparentemente beneficiar a la economía, pero pues realmente lo único que denostan es de que no tienen, la verdad, pues un proyecto, ¿no? Y cuestión que sí ocurrió en el tema de China, al momento de que hasta los estímulos para las empresas, tanto bueno, nacionales o las que venían del exterior para instalarse, se les ponían claras sus reglas del juego, ¿no? El estar tratando de financiarlas en el sentido de que el gobierno les daba todas las posibilidades para que se pudieran poner en marcha, para que se pudieran expandir. Sin embargo, si no cumplían pues cierto tipo de reglamentos, les daban como 2, 3 oportunidades, tenían que estar regresando todo el apoyo que recibían del gobierno. Y aquí pues ha sido como que un juego perverso en que los únicos que han ganado pues son los más vivos y quien ha perdido la gran mayoría de los mexicanos. Bueno, dentro de las condiciones que China, Corea del Sur, países asiáticos han impuesto por décadas a la entrada de inversión extranjera directa, es a que consuman insumos nacionales. Y esto, lógico, te genera un efecto multiplicador en favor del crecimiento económico y en favor de la generación más empleo. Porque ¿qué es lo que ha pasado en México? Llegan las empresas transnacionales que trabajan con altos componentes importados, si bien te generan empleo, pero el momento en el cual sus insumos son importados, te originan rompimiento de cadenas productivas nacionales que terminan aumentando el desempleo. Y el desempleo generado por las empresas transnacionales que se ubican en el país no te contrarresta el desempleo derivado de la desindustrialización que ha originado el contexto de economía abierta en el cual estamos, ¿no? Entonces, de ahí repito, el efecto ha sido negativo, la entrada de inversión extranjera directa en el país sobre la creación de empleo. Y yo diría, y sobre el propio crecimiento, ¿no?
porque quien se ha beneficiado han sido las empresas transnacionales y no el país, porque hemos pasado a tener menos industria, menos empleo, menos crecimiento económico De y hecho, mayor déficit de comercio exterior, tomando en cuenta de que importa más allá de lo que exportan, ¿no? Paulina Cherneва, quien ha trabajado este tema por más de 2 décadas de la garantía de empleo y tiene un gran libro que va a salir en español, que ya lo compartió Stuart. Tiene un gran artículo que voy a compartir, se llama como el desempleo como una epidemia, y hay un video muy interesante de cómo en Estados Unidos, que evalúa el desempleo en Estados Unidos por varias décadas, y es posible observar cómo las áreas que tienen, en las que surge el desempleo se va esparciendo en otras regiones, por lo mismo que decía mi papá, de cómo el desempleo afecta el consumo local, afecta a las empresas locales, estas quiebran, desemplean, y existe este ciclo vicioso. Voy a compartir la liga, el video y el artículo por si están interesados. Y ojalá podamos hablar de cómo es que la garantía de empleo puede impactar en cuestiones de género, en el diseño de las ciudades, en raza, otras cosas. Sería muy interesante que podamos hablar en este tiempo. Bueno, aquí a raíz de la intervención de Angélica, quiero señalar que Angie colaboró en la elaboración de una iniciativa de ley para el gobierno del Distrito Federal, para el Congreso del Distrito Federal, con respecto a política de pleno empleo. Y entonces lo platicó con Pablina, que es maestra de ella, y Pablina dijo que estaba dispuesta a participar en una conferencia vía Zoom, tanto con los legisladores que están impulsando la iniciativa aquí en el Congreso local, para hablar ella de su libro y la importancia de esta propuesta de pleno empleo. Entonces, ¿y eso no entró en los puntos que acaba de proponer Claudia Sheinbaum como estrategias para la Ciudad de México? Sí, de hecho Claudia pidió el artículo, el documento que redactamos mi papá y yo a los 2 días de ser, no sé si, bueno, a los 2 días o antes de que fue presentado en las comisiones, y ella empezó, a los 10 días sacó su proyecto nuevo de reactivación económica. Entonces, no, ella está proponiendo empleos temporales y no empleos, no empleos indefinidos. Sí, es una variante, pero no es como lo estamos proponiendo. Lo que hicimos se asemeja más a la garantía de empleo que trabaja Paulina Cherneва y Fadel Kabul. Que es el artículo que nos acaba de subir el doctor Stuart, ¿verdad? El que ofrecías, creo que ya lo subió él directamente al chat. Creo que él compartió otro, de cómo compartió otro, pero de hecho ellos, la red, no sé si ellos quieren hablar de algo que organizó. Sí, yo compartí por una parte el artículo que mencioné antes sobre la revisión de las proyecciones de la NAIRU que había hecho la Comisión Europea, y acabo de subir también el enlace que mencionaba Angélica sobre la analogía del desempleo con una epidemia, ¿no? Es un vídeo que es muy cortito y muy interesante. Y también el enlace al evento que organizamos este viernes 15 con Paulina Cherneва, con la gente de Argentina, con César Crochita y otros argentinos para presentar la versión española de su libro, ¿no? Que acaba de publicar el Lola Books, que sale este mes. Son las 3 cosas que he compartido. Luego les invito también a estar el viernes y tienen ahí el enlace será por Zoom, y tienen ahí el enlace al evento. Y bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Que puedan charlar directamente con Paulina. Pues muchas gracias por la invitación. Y también cuando nosotros hagamos ese mismo
les avisaremos para que estén presentes. Muy bien. Pues me parece una idea muy buena y de hecho, como lo publica Lola Books, que es de nuestro amigo Carlos y miembro de nuestra asociación, yo lo que le propondría ya esta misma semana es que organicemos una presentación para México también. Muy bien. Porque también se hará una para España, me imagino, en octubre y yo creo que sería muy oportuno que ahora que sale en castellano el libro de Chernevo, pues que se presente también en México. Muy bien, ¿no? Pues, te agradezco la realización de este contacto con el editor para ponernos de acuerdo y hablar con la gente del Congreso local para fijar acordar la fecha, vaya. Muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, la cuestión es que el desempleo debilita la capacidad de los trabajadores para asegurar aumentos salariales. Es decir, cómo de hecho toda esta situación que se viene dando a los 80 a la fecha, del predominio de esas políticas de alta tasa de la desindustrialización, el menor crecimiento económico, el mayor desempleo y a debilitar los sindicatos. Qué sé yo, los niveles de sindicalización en los 40, 50 y 60, más del 30% de los trabajadores estaban sindicalizados a nivel mundial. Y en Estados Unidos, el último dato que vi fue hace como 5 años, el 12% estaba sindicalizado. En Europa también varía alrededor del 12%. En México, en función del tipo de sindicatos, estamos entre el 5 y alrededor del 5%, entre el 5 y 10% de los trabajadores ocupados, ¿no? Entonces, esto, lógico, debilita los niveles de negociación laboral. Entonces, de ahí que la eficiencia de la política macroeconómica debe ser definida en términos de pleno empleo. O sea, debe ser el punto central de la política macroeconómica y la bronca es que, de nuevo, no, es decir, cómo los tomadores de decisiones están preocupados por ser bien vistos por los calificadores internacionales. De ahí que te trabajan con austeridad fiscal, de no endeudamiento, de baja inflación, ¿no? Para ser bien vistos por el sector financiero a costa de relegar los objetivos de empleo y crecimiento. Entonces, el problema es que estamos en contexto de alto desempleo que te afecta el bienestar de los afectados, te afecta el crecimiento económico y nos lleva a menor crecimiento potencial tal como está aconteciendo, ¿no? Y este desempleo pues, erosiona las habilidades de los trabajadores, que atenta sobre el propio crecimiento potencial de la economía. Entonces, menos viabilidades tienes para generar, tienes para mejorar las condiciones de vida de la población en el momento en el cual se está contrayendo el crecimiento potencial. Y para salvaguardar la planta productiva, para apoyar a las empresas para que no quiebren, pues se está acentuando la destrucción de capacidad productiva, te está atentando sobre el crecimiento potencial, que nos va a llevar, repito, años a una situación de estancamiento, lo cual para nada se va a dar la recuperación en forma de V, como el gobierno ha venido señalando. Estaba escuchando una entrevista al secretario de Hacienda en un programa televisivo la semana pasada, cuando económico para el 2021, dice, una vez que se resuelva la pandemia o que podamos convivir con la pandemia, se va a reactivar la economía. En absoluto, ¿no? Porque con la austeridad fiscal y con la destrucción de planta productiva que se está dando y con la alta tasa de interés, no hay habilidad alguna de retomar condiciones de crecimiento. Entonces, como sí, hay una contracción del gasto público, contracción de demanda que te lleva a que siga de desempleo. Entonces, vamos ahora a la propuesta del Job Guarantee, ¿no? O sea, nos señalan que es un contenedor que emplea a los que buscan trabajo y que no lo han encontrado en el sector privado. Y este empleo se ofrece a un salario mínimo socialmente aceptable. Entonces, el gobierno pasa a actuar como el empleador de último recurso, de última instancia, tomando en cuenta que el sector privado no lo puede hacer. Y luego menos actualmente en el contexto de la crisis que estamos enfrentando.
Entonces, la política macroeconómica se diseña para otorgar pleno empleo y estabilidad de precios. Entonces, en el Job Guarantee, la inflación es el anclaje. O sea, porque en el enfoque convencional, el anclaje es el desempleo, justo para garantizar baja inflación. O sea, el anclaje es la inflación y para promover empleo a un salario fijo, ¿no? Entonces, la política Guarantee se expande, ¿no? ¿no? Y la política de Job Guarantee disminuye cuando el sector privado está generando condiciones de empleo, ¿no? Entonces, el gasto del gobierno en el programa se movería cíclicamente, ¿no? Justo para estabilizar el empleo y para estabilizar la demanda, el ingreso y la producción. Aquí me está diciendo mi hija que tengo mal escrito el garantía, aquí es el doble E y no la Y, ¿no? Pero bueno. Entonces, el programa de garantía de empleo ayuda a estabilizar los salarios, repito, consumo, demanda y la propia actividad económica. Es una fuerza estabilizadora, ¿no? de la demanda agregada. O sea, si actualmente, repito, estamos viendo que está cayendo las exportaciones, está cayendo el consumo, la inversión, ¿no? O sea, el gobierno tiene que incrementar el gasto para generar condiciones de empleo y así estabilizar la demanda, ¿no? La producción. Entonces, dice, la demanda agregada se desploma menos, ¿no? Y el impacto positivo en la producción real es mayor si el gobierno, con esta política, que con un programa de seguro de desempleo, ¿no? Porque hay gobiernos que prefieren el programa de seguro de desempleo o el ingreso universal, pero que la gente quiere sentirse útil, la gente quiere sentirse empleada, ¿no? Y un elemento importante que se señala en el texto es que el trabajador sería pagado un salario de subsistencia que permita disfrutar, un disfrute de existencia material y social adecuado. El salario mínimo no debe ser determinado por la capacidad de pago del sector privado. O sea, si nosotros vemos en el caso de México, siempre se ha dicho, no puede aumentar el salario porque las pequeñas empresas no tienen condiciones para ello, ¿no? Y pues no. Lo que nos dicen los autores es de que el salario mínimo debe estar en torno a las necesidades necesarias de los trabajadores y sus familias, y no en función de la capacidad de pago del sector privado. Aquellas empresas que no puedan pagar el salario mínimo, pues no tienen por qué seguir en el mercado, ¿no? Tienen que salir del mercado y no seguir en el mercado a costa de sacrificar el nivel de vida de los trabajadores, como ha venido aconteciendo en México y en muchos otros países. Entonces, cualquier empresario que no pueda encarar el pago mínimo, pues debe salir de la economía, nos dicen, ¿no? Entonces, el salario de la garantía de empleo define el salario piso para la economía y sirve como un estabilizador automático. O sea, no se puede otorgar un salario por debajo de ese salario que se fije. Y ese salario, ¿sí? No, estaba recordando que un compañero nuestro definió el plan de trabajo garantizado como la expropiación del ejército industrial de reserva, que me pareció una frase interesante, ¿no? Que estaba recordando ahora mismo. Es decir, desaparece el ejército industrial, que es el que sirve para disciplinar a la fuerza de trabajo y de esa manera, pues digamos que cambian se barajan las cartas de otra manera, ¿no? Y cambian la relación de fuerza entre capital y trabajo, ¿no? Sí, de ahí la importancia del pleno empleo, ¿no? Porque el pleno empleo es el que da fuerza a los trabajadores para negociar mejores términos con el capital, de incremento de salarios y mejores prestaciones laborales. Porque lo que ha venido deteriorando los salarios y las prestaciones laborales pues, ha sido las altas tasas de desempleo que han venido predominando a nivel mundial, ¿no? Entonces, no por nada el enfoque convencional presiona o obliga a los gobiernos a trabajar con austeridad fiscal, ¿justo para qué? Pues para que no actúen como empleador de última instancia, para que siga el problema de desempleo y los bajos salarios.
Y luego aquí también la importancia del tipo de cambio flexible, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué vienen predominando políticas de austeridad fiscal y de alta tasa de interés? Porque los gobiernos y los bancos centrales priorizan un tipo de cambio estable, nominal estable. Entonces, para garantizar el tipo de cambio nominal estable, en las economías subdesarrolladas, bueno, en desarrollo, establecen alta tasa de interés para promover entrada de capitales. Y esa entrada de capitales es la que aprecia, o sea, a la moneda nacional. Y eso favorece al sector financiero. Entonces, y esa estabilidad del tipo de cambio lograda por alta tasa de interés, pues lógico, te atenta sobre el crecimiento económico. Y a ello se suma la propia política también de austeridad fiscal, también encaminada a ¿qué? A disminuir el tamaño y participación del Estado en la actividad económica y ampliar la participación del sector privado nacional y extranjero en la economía. O sea, el gobierno, para lograr la austeridad fiscal, deja de invertir en sectores estratégicos y en infraestructura y le abre la frontera de inversión a la cúpula empresarial nacional y extranjera. Entonces, eso te promueve entrada de capitales que te estabiliza el tipo de cambio. Entonces, como la estabilidad del tipo de cambio te impide tener política fiscal y monetaria en favor del crecimiento, porque el crecimiento económico te requiere baja tasa de interés y incremento del gasto público. Entonces, de ahí que la garantía de empleo requiere trabajar con tipo de cambio flexible, que te va a permitir que pues, bajar la tasa de interés y incrementar el gasto público en favor de la generación de empleo y en favor del crecimiento económico. Y lógico, entonces, este gasto deficitario te va a mejorar la dinámica de acumulación del sector privado, te va a llevar a que el ahorro sea mayor que la inversión y, por lo tanto, ese gasto deficitario son obligaciones financieras del gobierno que las tiene el sector privado. Entonces, el sector privado se beneficia tanto por la expansión de demanda como por que viene a acumular obligaciones financieras derivadas por el gasto público deficitario. Bueno, ¿alguien más? Bueno, está abierta la participación porque yo estoy hablando mucho, así que antes de seguir, intervenciones, por favor. Bueno, y también quizás merece la pena mencionar el hecho de que también es porque hablamos de sustituir un ejército industrial de reserva en terminología marxista, ¿no? O un buffer stock of unemployment, ¿no? O un stock de reserva de desempleados por un stock de reserva de empleados en el sirve para atemperar las demandas salariales en caso de que haya un ciclo económico a la alza, ¿no? Porque tienes ahí un pool de trabajadores activos que se pueden incorporar en el mercado de trabajo por aquella, digamos, resistencia de los empresarios a contratar personas que llevan mucho tiempo desempleados, ¿no? Entonces, aumentas, digamos, el pool de trabajadores disponibles para contratar cuando empieza a calentarse, digamos, el mercado de trabajo, ¿no? O sea, que actúa en doble sentido de estabilizar los salarios para impedir que caigan como han caído en Europa y en Estados Unidos, no sé si en México también, cuando hay un periodo de deflación, me imagino que sí, porque lo han dicho antes, que habían caído un 8 y pico por ciento, parece que alguien lo había compartido antes en México, pero por otra parte también puede ayudar a temperar o, digamos, quitar un poco de presión al mercado de trabajo cuando la economía marcha bien, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante. No sé si lo habías mencionado y quizás me Sí, haya distraído, ¿no? sí, sí, en el sentido de que este programa de garantía de empleo actúa cíclicamente, ¿no? O sea, se expande Sí, cuando aumenta el desempleo exacto. y disminuye cuando disminuye el desempleo, sí. O sea, pero en la perspectiva justo de siempre estar garantizando el pleno empleo. Eso es. Uh-huh. Y es importante también esta política para mantener las habilidades de los trabajadores, ¿no? Porque un trabajador desempleado pierde sus habilidades y después es más difícil que vuelva a ser contratado por las empresas. Pero también, tal ¿Sí? vez no está nada mal decir que ahora en tiempos de pandemia hay desempleo masivo, pero también en tiempos de aparente empleo siempre hay ciertas comunidades y ciertos sectores que experimentan desempleo permanente, ya sea personas que
mujeres, personas que no han podido recibir suficiente educación, personas que estuvieron en la cárcel. Hay racismo detrás de la estructura para obtener trabajo. Entonces, la garantía de empleo es pertinente todo el tiempo. ¿Sí? Yo Luego, vería que sí, perdón Arturo, sí, adelante. que sí se puede dar esa recuperación en B, como lo decía Arturo Herrera, pero no recuperación en B del tamaño de la que se dice. O sea, esa recuperación en B estaría dejando a una gran cantidad de gente ya, pues estructuralmente fuera de la economía. Sí, mira, ponle, la economía te va a caer el 10%, ¿no? O 12%, digamos. Uh-huh. Y pues lógico, o sea, va a haber un crecimiento de 2-3% ante esa base baja, ¿no? Pero lógico, con menos capacidad productiva, con menos generación de empleo, ¿no? Y la cuestión es de que, desde mi perspectiva, la economía no va a lograr los niveles de capacidad productiva y de empleo que existían en el 2018, así tal cual. No lo va a lograr por muchos años, porque va a seguir la política de austeridad fiscal, o sea, plantean una tasa de interés de 4% de aquí al 2026, ¿no? Y entonces, con la austeridad fiscal y esa tasa de interés y ese tipo de cambio de 22, no hay condición de crecimiento alguna, así tal cual, ¿no? Pero bueno. No, eso es cierto. O sea, él hace sus previsiones a partir dice que puede crecer hasta 5%, una cosa así, pero ¿a partir de qué? O sea, el 5% de una economía que se contrajo, ¿cuánto, no? Exactamente, Y ¿no? para los años siguientes habla ya de un 2% o algo, y ahí entre líneas, pues sí está visorando lo que señalas, que es que no se va a recuperar como estaba antes, ni mucho menos alcanzar un nivel deseable o lo que estamos queriendo. Yo nada más diría ahí que el que no lo haga recurriendo a políticas como las que estás planteando, deficitaria, promoviendo el crecimiento y con Job Warranty y todo, no tiene nada, no lo veo solo como algo, más bien no lo veo como algo perverso, como decía Renata Ávila, sino eh, yo creo que el gobierno tiene un grado de sujeción tremendo que no tenía en otros tiempos. O sea, la 4T, para decirlo en términos políticos, la 4T se entiende como una revolución pacífica, pero esa fue revolución pero armada de muertos. Aquella condujo a una nueva constitución y con todo y los problemas, la pelea por el reconocimiento de los estados, los magnicidios, pero había un grado de libertad que el gobierno no es que quiera quedar bien con las calificadoras, o sea, el problema es que estamos amarrados por la deuda y cualquier movimiento que hagan las calificadoras, salida de capitales, en fin, pero eso con eso no quiero negar que también existe pues simplemente gente, incluso dentro de Morena, que están promoviendo la continuidad del viejo modelo neoliberal, ¿no? Sí, que son los que están tomando las decisiones, ¿no? Son los que predominan. Ahora, Sí. la cuestión es la siguiente, de que, de nuevo, ¿no? Lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en los próximos capítulos, que hay que diferenciar entre la deuda interna y la deuda externa. Un gobierno soberano que controla la moneda no tiene problema de endeudarse en su propia moneda. Y luego, repito, siempre él dice, no, es que el costo del servicio de la deuda va a aumentar. Pues no, baja la tasa de interés, ¿no? Baja la tasa de interés, incrementa y del empleo, pues vas a dinamizar la economía y al incrementarse el ingreso de las empresas e individuos, vas a terminar recaudando más y pagar dicha deuda y reducirla, ¿no? ¿Y qué te Arturo, parecen, perdón, las propuestas que hacen de respaldar en oro y plata mexicano? Eso tendría que ver con expropiar las minas, ese déficit en moneda nacional. No, eso es no saber economía, ¿no?
tú no puedes, es regresar al patrón oro, ¿no? Que nos llevó a Sí, la así crisis de es. proporciones del 29-33. O sea, no hay producción de plata en el país ni de oro que te sustituya la moneda predominante, ¿no? En absoluto, ¿no? Bueno, Y ¿sí? mi pregunta, Arturo, ¿cómo estás? Buenas. Hola, hola, gusto Eh, saludarte. sí, igual. Oye, el problema, tú has señalado el asunto del Banco de México. Cuando planteas el asunto de un gobierno emisor, con el cual yo estoy completamente de acuerdo y fue el sentido de las medidas del 82, con todas sus dificultades y defectos. Eh, el Banco de México hoy no es un banco que responde al interés de un gobierno emisor, porque no es un banco central, es un banco autónomo. ¿Cómo se resolvería eso? Es decir, Mira, una nueva renacionalización del Banco Central. mira, el Banco Central de Inglaterra es autónomo, ¿no? Y resulta que llegaron a un acuerdo el 9 de abril, gobierno y el Banco Central, eh, donde el Banco Central le compra toda la deuda que el gobierno emita al 0.1% para que el gobierno gaste para encarar la pandemia, encarar la crisis. Y eso está aconteciendo. Entonces, lo que te refleja es la falta de voluntad política, ¿no? De que no tenemos un banco central que te acompañe el crecimiento del gasto público deficitario. Y luego te establece una tasa de interés, repito, de 4.5 y la proyección es de que sea 4% en los próximos años. Y que, repito, el resto del mundo está trabajando con tasa de interés cero o negativa, ¿no? Claro. Entonces, Y aunque parece pequeña, es en realidad 400% mayor que la cero, ¿no? Es sí, decir, 4% es 400% mayor que la punto 5 o lo que sea. o punto uno o cero, Ahora, ¿no? Sí. la política, ellos redujeron de todas maneras la tasa de interés para canalizarla por la banca privada y la banca privada no está prestando a esos niveles Así de la es. tasa de hecho, sigue fuera de control todos los créditos en tarjetas de crédito y otros créditos directos que son incapaces de financiar una recuperación. Es decir, en Sí, esas condiciones no hay manera de que ese crédito funcione como algo benigno, pese a que así ha sido presentado. fíjate, en una entrevista que le hicieron a Herrera la semana pasada, el vato decía, no, dice, es que la Constitución nos impide financiarnos con deuda, un gasto deficitario, porque la misma Constitución dice que la deuda debe ser para el sector productivo. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasó en la crisis del 95, ¿no? Donde el gobierno recurrió a la deuda para salvar a la banca, ¿no? Claro. Entonces, de nuevo, ¿no? Estos vatos o son ignorantes o se ponen cárceles mentales y el plan está en favor de lo productivo, ¿no? O sea, sería deuda para lo productivo, para impulsar el sector agrícola, el sector industrial, para crear condiciones de empleo productivo, ¿no? Repito, al 0.1%. Sí, porque si bien la autonomía del Banco Central, todos los bancos centrales son impedidos a comprar deuda directa de los gobiernos, solamente compran deuda en el mercado secundario. Repito, pero el Banco Central de Inglaterra lo está haciendo en forma directa. En crisis, en toda crisis, los bancos centrales compran deuda directa a los gobiernos. Y estos bancos no se dan cuenta de la crisis de proporciones que estamos enfrentando, donde el Banco Central debe hacer lo mismo, ¿no? Debe ser lo mismo de estar soltando el gasto, porque esto de las mismas proyecciones de ellos, de que vamos a crecer al 2% en el 2003, 4, 5 y 6, no se dan cuenta que ese 2% va a estar en niveles menores que de la actividad económica del 2018, con altas tasas de desempleo, mayor miseria, y que se va a traducir, repito, en que la gente salga a las calles dentro de poco. O sea, esta protesta de los gobernadores en contra del gobierno, ¿por qué? Porque no está disminuyendo el presupuesto. Entonces, los estados no tienen condiciones para hacer frente a sus contingencias, ¿no?
Ahora, pero ¿quién tiene la potestad para obligar, si fuera el caso de que lo entendieran, obligar al Banco de México a Congreso. prestar a esas tasas? Es El, decir, con- el Congreso, o sea, la Asamblea, no sé cómo se llama en México, Congreso Congreso, sí, pues el Congreso es el sí, depositario de la soberanía popular sí, y podría hacer una ley acabando con la independencia del Banco Central. sí. Eso es. Sí, Nosotros tenemos el mismo problema, ¿eh? Porque encima tenemos un Banco Central Europeo que ya no, pero bueno, que está comprando la deuda en el mercado secundario, pero podría o debería comprarla en el mercado primario, o sea, directamente al emisor. Eh, pero está prohibido eso, tanto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como en la ley que garantiza la autonomía del Banco de España, ¿no? Pero son decisiones políticas, eso es una decisión que un acto de soberanía puede terminar con ello inmediatamente, ¿no? Hay que cambiar la ideología, la mentalidad, esa es la barrera que tenemos, ¿no? sí. Y de hecho el gobierno actual tiene mayoría en el Congreso Claro, y la va a perder el próximo año. Entonces debe claro, utilizarla hoy en día justo para hacer esos cambios constitucionales necesarios claro, para crear la crisis. Y claro, solamente refleja la miopía, la ignorancia de la gente que nos gobierna, ¿no? Tanto en claro. el poder legislativo como en el poder ejecutivo, ¿no? De hecho, hasta los años 80, y hay muchos países donde todavía eso es habitual. Inglaterra, efectivamente, la ha utilizado ese recurso, ¿no? El Banco de Inglaterra hace un par de 2 o 3 meses, me parece. Pero en España, hasta los años 80, el gobierno podía tener lo que llamamos un descubierto en cuenta en el Banco de España, ¿no? Que es el Banco Central. Eh, para eso se crearon los bancos centrales, además, que es que la ironía de todo esto es que el neoliberalismo ha conseguido consagrar la independencia de los bancos centrales, ¿no? E impedir su principal función, que era respaldar la deuda pública, que es para lo que se crearon en el siglo XVIII, ¿no? Incluso XVII, y se creó precisamente para financiar al gobierno británico, ¿no? El gobierno del Reino Unido. El Banco de España se creó en el siglo XVIII, se llamaba Banco San Fernando y se creó también para financiar las guerras, ¿no? de las monarquías europeas, pero se creó para... Perdón. Efectivamente, los bancos centrales surgieron para financiar a la corona, o sea, Sí, en los países nórdicos. sí, sí, sí. Y En luego, Suecia e Inglaterra, sí, sí, ¿sí? sí. Y cómo la situación cambió, o sea, se le quitó el Sí, control de la moneda al gobierno, ¿para qué? Para achicar su tamaño y participación en claro. la actividad económica, para que no se financie con la moneda, ¿no? O sea, todo tiene su razón política, vaya. Ok. Acabo de ver una intervención de Pablo Iglesias ayer o antier, un discurso que hizo creo que ante el Parlamento, pero lo que él reclama es la desindustrialización de España, que tiene que Claro, reindustrializarse. claro, nosotros tenemos un problema muy serio ahora porque yo, de hecho, mañana voy al País Vasco porque tenemos una reunión con los sindicatos de una empresa de aeronáutica que ha anunciado despidos. El jueves pasado, perdón, estuve intentando con el Ministerio de Hacienda encontrar una solución para un astillero que se ha cerrado y que está en concurso de acreedores. Hay una oleada de anuncios de despidos de empresas industriales, del sector aeronáutico, del sector siderúrgico, de diversos sectores industriales que, claro, no hay demanda para sus productos, no se venden aviones, no se venden barcos, no hay pedidos de oleoductos, ¿no? Que es lo que hace Tubacex, que es otra reunión que tenía yo el jueves pasado con sindicatos también, donde hay anunciados 1.500 expedientes de regulación temporal de empleo, ¿no? Es una crisis gigantesca. Esto no va a ser una recuperación en V, va a ser una depresión de una magnitud gigantesca, ¿no? Y yo creo que hay una cierta ingenuidad de políticos del gobierno, con la ministra de Economía y la ministra de Hacienda, que hablan de recuperación en V y venden unas expectativas que no se van a realizar, ¿no? Porque claro, esto ya
no se ha querido responder con políticas de gasto fiscal gasto deficitario, ni se ha activado un plan de empleo que podría haber sido una de las utilidades del plan de empleo garantizado, es diseñar, digamos, una estrategia para que la vuelta al colegio, ¿no? A los colegios se pudiera hacer de forma que garantizara el distanciamiento, o se podría reforzar el sistema de salud, ¿no? Pública con contrataciones de personas desempleadas, y eso ayudaría a recuperar la economía. El empeño ciego de mantener el equilibrio presupuestario, que es imposible de todas formas, les está llevando a tomar decisiones que van a prolongar la crisis en México y en Europa, sobre todo en el sur de Europa, ¿no? Va a ser muy duro los próximos años, ¿no? En mi opinión. Bueno, la Sí. cuestión es de que nos quedan 8 minutos para que termine la sesión, y más quiero terminar con, son estas dos láminas, ¿no? Justo, o sea, estamos en un contexto de caída de exportaciones que aumenta el déficit de comercio exterior y atenta sobre la dinámica de acumulación de las economías, y ahí los gobiernos tienen que actuar con gasto deficitario en favor de incrementar demanda y contrarrestar la caída de exportaciones, justo para garantizar condiciones de empleo. Y lo que está aconteciendo es que a la caída de exportaciones se le suma la austeridad fiscal, entonces pasamos a estar en el peor de los mundos posibles, ¿no? Entonces, ahí nos dicen, bueno, si sigue el desempleo es que el gobierno no ha gastado lo suficiente, o sea, tiene que trabajar con gasto fiscal suficiente para garantizar las condiciones de pleno empleo. Repito, cosa que no pasa por la mente de la gente que nos gobierna. Y esta es la última lámina, ¿no? Entonces, la importancia de incrementar la demanda agregada para aumentar la demanda por trabajo, y sobre todo, repito, la necesidad de crear empleo directo por parte del gobierno. Y lógico, eso te va a incrementar la demanda de bienes de consumo salarial, que tiene que ir acompañada a esta política de Job Guarantee con impulso a la esfera productiva, de productora de bienes de consumo salarial, ¿no? Entonces, de ahí que ellos insisten que este incremento de demanda no involucra presiones inflacionarias, como dice el enfoque convencional, que estaría aumentando la utilización de la capacidad productiva, y te estarían fomentando el mayor crecimiento de la inversión, de la productividad. Y entonces, bueno, aquí ya termina ya la presentación, entonces sí, seguimos ahí con 6 minutos de mayor participación por parte de ustedes. Hay varias personas que me han escrito con preguntas. Quiero asegurarme de decirlas porque tal vez no sirva su micrófono. Entonces las voy a leer. Y ojalá podamos continuar esta conversación en la siguiente sesión porque creo que es muy amplia y hay muchas preguntas. No sé qué piensan ustedes. Bueno, leo la primera pregunta que me enviaron. Dice, pero muchísimos empresarios sí tienen posibilidad de pagar buenos salarios, pero por su ambición de tener más dinero, lo quieren a costa de sus trabajadores. ¿Cómo cambiar eso? Es una pregunta. Otra pregunta que tengo de Tania Hernández es otra. Dice, en esta misma entrevista de Arturo Herrera comentó que en lugar de deuda se destinaría recursos vía la inversión pública en infraestructura. ¿Cuál es tu opinión acerca de optar por esta vía? Y después pregunto otra vez. En teoría le apuestan a que el sector construcción detone un multiplicador. ¿Qué potencial tiene esa vía? ¿Tiene potencial esa vía? Bueno, la cuestión, repito, la mayor inversión pública requiere gasto público deficitario, ¿no? La inversión que ellos contemplan se inscribe dentro de la austeridad fiscal, es decir, no está habiendo gasto adicional, ¿no? De hecho, van a gastar menos el próximo año de lo que se está gastando este día. Si lo que están haciendo es recortar el presupuesto en un montón de rubros, en los estados y municipios, en las propias secretarías para canalizarlo a PEMES, a la CFE, a la infraestructura, repito, pero el neto es negativo. Y la cuestión de el país, más que infraestructura, el país requiere desarrollo agrícola y desarrollo industrial. Infraestructura la tenemos, ¿no? Y luego él plantea ahí las asociaciones público-privadas y dar más concesiones al sector privado, aquellos que ya tienen 15 años con la concesión y que se les va a vencer dentro de 5,
se les prolonga la concesión si invierten más. ¿Eso qué implica? Implica más privatización, carajo, ¿no? Que uno va a tener que seguir pagando a la eternidad para moverse de una ciudad a otra o para subir al segundo piso en la Ciudad de México. No, la infraestructura debe ser pública, ¿no? Y no estar privatizándola como lo hicieron los gobiernos neoliberales y el actual gobierno lo sigue haciendo. Repito, el mayor efecto multiplicador lo genera la esfera productiva y no tanto la infraestructura. ¿Alguien más? Subí un enlace ahorita al chat de historia del Banco de México, la de Eduardo Turrent, que creo que es muy reciente. Son creo que 4 volúmenes de historia del banco. Y me llama la atención porque en los tiempos de Carstens y otros no trataban ni publicaban en su página y además censuraban mucho, me parece, hay que verla con cuidado, pero que rescata la historia del Banco de México como interventor en la economía. Tú eres funcionario del Banco de México, Eduardo Turrent. No, ya hazme la buena. Ya cuando sea director del Banco de México hablamos. No, yo digo, Eduardo Turrent es funcionario del Banco de México. Eduardo Turrent es como el historiador oficial del Banco de México, efectivamente. Sí. Pero años trabajando eso. Pablo Arroyo, nuestro exdirector, ha trabajado mucho con él, pero no le publicaban sus cosas y al contrario, las cronologías que tenía el Banco de México estaban muy hechas a modo, censurando la disidencia interna, la discrepancia, los periodos nacionalistas. En fin, se ve muy interesante. Son como 3,000 páginas lo que dan en libros en PDF ahí. Qué bien. ¿Alguien más? Bueno, de hecho ya se han estado saliendo algunos. Bueno, agradezco su participación. Un momento, por favor. Lo que pasa es que voy a mandar una liga para quienes es su primera vez o no les he mandado ningún tipo de material para que respondan un cuestionario y puedan mandarles el material de las sesiones pasadas y las que vienen. Pero ahora lo envío. No sé si quieren hablar un poco más. Yo pienso que este tema es muy extenso y hay mucha... se puede vincular con cuestiones de género, con sectores relegados, con diseño de ciudades, y no sé si quisieran continuar esta conversación la siguiente semana o... Mira, todos los temas, mija, son para desarrollarse, ¿no? O sea, los capítulos que vienen también son muy importantes porque ya entramos a la política monetaria, a la política fiscal, a la política cambiaria, entramos a temas que todos, repito, dan para mucho, ¿no? Entonces, si hay preguntas, podemos empezar la próxima sesión con preguntas que quieran hacer de este capítulo, pero seguiremos avanzando el capítulo 20 la próxima. Javi, no hablaste, Javi. No te escuchamos, Javi. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora se me escuchan. Nada, pues era para saludarles y puntualizar 3 cositas, 3 pequeñas cosas nada más. La primera, la diferencia de desarrollo económico de los tigres asiáticos, puesto que esos países tuvieron un desarrollo económico debido a la inversión estatal y completamente diferente a como tuvo nuestro país y el suyo. Y luego la importancia que tiene la deuda y, como se ha dicho antes, ha comentado la señorita o señora Carrasco, la ideología vertiente con respecto al austericidio y con respecto a lo que puede o a la autonomía que pueda tener o no pueda tener un banco central. Porque está ya más que visto que el mandar o sacar deuda interbancaria quiere decirse que a través del Tesoro compran bancos privados y luego es recuperado por el Banco Central. Eso no dinamiza la economía. Yo creo que aquí en el 2008 lo hemos visto, creo que la fecha de ustedes es del 82
y que lo único que se consigue es que el dinero, masa dineraria de los bancos, y como no hay tampoco movimiento, los bancos no van a abrir el grifo de los préstamos. O sea, todo lo que se ha estado más o menos comentando, incluso al principio que ha comentado también, no me acuerdo la señorita, con el tema de la estaflación y todo este tipo de cuestiones, va generalizado en cierta medida por una enorme dosis de ideología, bajo mi punto de vista. Algo que me gustaría comentar y que también pretendo que en un futuro se hable cuando demos el capítulo, es la importancia que tiene en la economía mundial que sea como en moneda de reserva internacional el dólar. Y países como el suyo sean y estén tan sometidos como en el caso ocurre con España con el tema del euro. Y con esto ya termino. Gracias. Sí, vamos a estar en los próximos capítulos justo discutiendo la cuestión de capítulo de tipo de cambio. O sea, cómo la necesidad de trabajar, país que no controla su moneda, pues no tiene política económica alguna, ¿no? No puede financiarse con ella, no la puede devaluar, no puede. Y de ahí el porqué la problemática que tiene la mayoría de los países de la zona euro, ¿no? Y la importancia de trabajar con tipo de cambio flexible para poder flexibilizar la política monetaria y fiscal en favor del crecimiento y del empleo, ¿no? No, pero yo no le comentaba solamente eso. Yo lo que quería también es que, yo, por ejemplo, en el libro que usted tiene el prólogo de teoría monetaria, que aparece Sí. aquí, y hace muy poquito subió también un documento Stuart sobre el tema del Bancor, ¿se acordarán de la lucha de Bretton Woods por el tema de crear una moneda? Entonces, la política monetaria moderna sí que te define realmente cómo funciona la moneda y qué se debe hacer. Pero yo creo que los límites y la creación, creo, por lecturas como he hecho sobre, por ejemplo, el último libro que ha salido sobre la guerra de Bretton Woods, algunos documentos que me he bajado sobre cómo funciona el Banco Mundial, el FMI, todo ese tipo de cuestiones, yo creo que eso es la palanca que a gobiernos como el suyo, en un momento dado, se vean muy limitados, aun teniendo soberanía, para poder realizar políticas que realmente puedan satisfacer las necesidades de su ciudadanía. Y yo creo que a lo mejor me puedo confundir, pero llevo ya tiempo dándole vueltas a esto porque en esto tú y yo tenemos una discusión. Yo creo que la política neoclásica, la síntesis keynesiana que se ha ido forjando desde entonces, ha habido una variable que ha sido extensa, que se ha sacado de la ecuación. Y ha sido única y exclusivamente que el dólar tenía que tener el privilegio por ser moneda de reserva internacional. Ya sé que termino, gracias. No, sí, o sea, de hecho, México y América Latina ancla la moneda a una paridad nominal fija con respecto al dólar. ¿Para qué? Para garantizarle así la estabilidad, la rentabilidad del capital financiero que invierte en nuestros países. Porque el capital financiero no quiere la devaluación de la moneda porque pierde con la devaluación. Si entró cuando estaba a 20 pesos por dólar y actualmente está a 22 y quiere salir, pues va a perder. Entonces, de ahí que el Banco Central lo que hace es aumenta la tasa de interés para vía aumento de tasa de interés contrarrestar esa pérdida y volver de nuevo a la paridad anterior, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, cuando anclas tú la moneda al dólar, dejas de tener política monetaria y fiscal en favor del crecimiento. O sea, no puedes bajar la tasa de interés ni incrementar gasto público ante el riesgo devaluatorio que afecte al capital financiero, ¿no? Pero sí, bueno, eso lo vamos a estar viendo en las próximas clases. Bueno, ya es la 1:35, bueno, ahora en México, 8:35 en España, me imagino. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes con el capítulo 20, que es muy bueno, sobre introducción a la política monetaria y fiscal dentro de la teoría moderna del dinero. De acuerdo. Gracias. Al contrario, gracias a todos ustedes. Gracias.